Muy buenas. ¿Alguna vez te han llamado fracaso? Pues yo te diría, soy un fracaso infravalorado, porque eso es precisamente lo que les pasó a esta serie de, creo que 6 películas que he seleccionado para ti en un nuevo vídeo desde Libertad Digital. Soy Juanma González. Recuerda que estas opiniones son mías personales, aunque me da a mí que más de una y de dos y de tres de esta pequeña lista que te voy a dejar aquí de fracasos infravalorados te puede gustar. Voy a empezar por una peli súper olvidada. Me acuerdo que se estrenó en verano de primeros de los 2000, cuando todavía había cierta moda de la música disco. Lo digo porque su banda sonora de DJ Paul Oakenfold, junto con, creo recordar, Graham Rebel, que era un autor de bandas sonoras bastante destacado, y lo es, no funcionó en esa taquilla veraniega, a pesar de que recuperaba a John Travolta, más o menos recién salido hace pocos años todavía de Pulp Fiction, y tenía este revival en su carrera. Bueno, que me enrollo. La película es Operación Swordfish y en ella también se presentó en sociedad y sin camiseta a Hugh Jackman, también recién salido de los X-Men y estrenado su fama a partir de esta franquicia, y Halle Berry, que también tenía una serie de imágenes que disparaban la lujuria del espectador. Con esto te digo que es la típica película videoclipera que bebe descaradamente de la guapura de sus dos protagonistas y del carisma y la picardía de John Travolta, que era un malo, pero era un malo que de alguna manera conseguía siempre escaparse. La película se inicia con un monólogo de Travolta y Tarde de perros, la película célebre de Sidney Lumet y Al Pacino, porque él secuestraba un banco con un montón de gente, se cargaba a bastantes y organizaba una enorme fuga que ibas a ir descubriendo mediante flashbacks. Sí, es una película de atracos, pero también era una en donde se te contaban muchas cosas de los primitivos hackers informáticos de principios de siglo, que la cosa ha cambiado bastante. Película bastante gamberra, muy bien rodada por Don Mixena, que es un director de vídeos musicales con esta estética muy elaborada, unos colores muy marcados, y producción de Joel Silver, el de Jungla de Cristal, lo cual te garantizaba un montón de destrozos y presupuesto, incluido un plano en traveling circular a partir de una explosión con rodamientos en donde se masacraban a un montón de personajes, y la película lo observaba de una manera casi ilegal, a cámara súper lenta. Operación Swordfish pasó relativamente desapercibida en aquel verano ya lejano y, sin embargo, sigue siendo una película que estimo bastante. Estimo también bastante esta película un poquito más reciente, de los 2010, y que, pese al enorme presupuesto volcado por Walt Disney en ella, no logró recuperar ni un ápice. John Carter es la adaptación de la serie de novelas míticas de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, y que aquí hizo un absoluto icono de la ciencia ficción que ha sido relevante para muchos relatos de este estilo, como por ejemplo Avatar. John Carter es un soldado que en el siglo XIX es transportado a Marte por cosas de la ciencia ficción, y a partir de ahí se convierte casi en una especie de pseudo Superman. John Carter y sus poderes también influyeron mucho en la caracterización de Superman, que es posterior, incluso en las versiones de los cómics. Como te digo, pese a que Taylor Kitsch, que es el actor que lo interpretaba, está más bien soso, yo creo que lo ha hecho mejor en futuras series de HBO que él ha protagonizado. Esta película no logró tomar aire, no logró levantar taquilla de ningún tipo, ni gustar, de hecho. Pero a mí, pese a los problemas de producción que tuvo, que hasta cierto punto se delatan un poco en el montaje, a veces un pelín confuso de la historia, me parece una aventura tradicional, pero con tecnología digital, que totalmente infravalorada. La música de Michael Giacchino, el de Perdidos, es excelente. El nivel visual de la película es justo el que esperas de una producción de Disney que ha metido más de 200 millones aquí dentro, y sin embargo pues todo cayó en el olvido. Todo el mundo, digamos, ignoró John Carter cuando salió, por culpa quizá de una campaña promocional a lo mejor un poco confusa, o porque la gente estaba muy viciada a otro tipo de espectáculos, como por ejemplo los de Marvel. Te estoy hablando de hace como 15 años. Voy a pasar a uno un poquito más lejano para no perder demasiado el tiempo. En 1993 se estrenó Parque Jurásico, pero no te voy a hablar de Parque Jurásico, pero sabes perfectamente que fue un monumental éxito de taquilla. Resulta que ese mismo fin de semana en Estados Unidos se estrenó, compitiendo directamente con Parque Jurásico, una película de acción, un género que por aquel entonces todavía coleaba, pero menos, de una estrella de cine que era nada menos que Arnold Schwarzenegger, que en ese momento estaba en su prime, en su top de fama, pero precisamente el fracaso de esta película que te voy a decir a continuación, digamos que le sumió en un bache que ya duró bastantes años, porque nada es para siempre, amigos.
El último gran héroe, guión de Shane Black, el de Arma Letal, en una especie de parodia de todas las películas de acción en donde un niño se metía en una de ellas. Jack Slater era su personaje principal. La película era una verdadera odisea visual de mano de Jock McTiernan, el director de Jungla de Cristal y Depredador, también con Schwarzenegger, en donde había un montón de homenajes y cameos de otras películas de Hollywood. El caso es que, pese a ser absolutamente divertida y a ser una película de cierta profundidad, muestra el amor al cine como ninguna otra, tiene incluso referencias a Ingrid Bergman, a Shakespeare, etcétera, etcétera. La película no caló porque todo el mundo se estaba metiendo en esa otra de dinosaurios que te estaba comentando antes, y al final El último gran héroe fue un descalabro comercial. Yo creo que con el tiempo ha sido saludada como la película de culto que es, pero no deja de ser triste que una película tan buena como esta y tan divertida pasase relativamente desapercibida en su momento. También lo hizo la, creo que, cuarta película de esta pequeña lista de 7 pelis que te dejo por aquí. Cadena Perpetua es la adaptación del relato corto de Stephen King, Rita Hayworth y la redención Shawshank, creo, que estaba incluido en el volumen Las cuatro estaciones, que eran, bueno, aquí en España en edición de bolsillo fueron 2 unidades, dos libros distintos, pero eran relatos cortos, cada uno de ellos dedicado a las 4 estaciones, relatos largos o novelas cortas. Bueno, Cadena Perpetua, la película se basa en uno de ellos, que es el título que te acabo de decir. Y pese a estar nominada a un montón de Oscars en el año 94, literalmente nadie fue a verla en cine. Sí que es una película que más tarde en el videoclub, poco después, fue redescubierta y ahí sí que se convirtió en una de las películas más valoradas y queridas del moderno cine americano. Creo que hasta hace poco, e incluso ahora todavía, está en los puestos de cabeza en las valoraciones de todos los tiempos de IMDb. Pues puede que no sea muy relevante este dato, pero el caso es que la audiencia, el público, sí que le gusta Cadena Perpetua, película que funciona plenamente a 20 años después. Tim Robbins es un hombre injustamente encarcelado, allí se hace amigo de Red, interpretado por Morgan Freeman, y empieza a convivir con el resto de reos de la cárcel de Shawshank. Es uno de los relatos de Stephen King que no pertenecen al género de terror, aunque ese naturalismo, ese realismo que realmente es su tónica dominante, incluso en las novelas de fantasía, es donde más se refleja, y ese factor emocional, el director Frank Darabont, que es quizá probablemente el director que junto a Mike Flanagan en la actualidad mejor ha entendido los relatos de Stephen King y los ha sabido adaptar, pues lo plasma a las mil maravillas en un drama absolutamente clásico, una de las pocas y últimas muestras de ese Hollywood clásico que quizá murió en los 90 y que ahora pues ocasionalmente asoma la cabeza, pero más bien poco, y que sin embargo, pues como te digo, se la comieron realmente en taquilla. También se comieron a una película que a los que las vimos nos encantó. Hijos de los hombres, basado en una novela de P.D. James del año 2006, no corrió ninguna buena suerte en taquilla. Esta peli, protagonizada por Clive Owen y con Alfonso Cuarón, realmente sacando todo el armamento de director, unos planos secuencia alucinantes que luego han sido virtualmente copiados en 1000 series de televisión y películas, estaban aquí en Hijos de los hombres, una historia distópica de un futuro venido a menos, en donde ya no nacen niños en toda la humanidad y menos uno, que es el que tiene que, digamos, proteger este hombre anónimo que se ve inmerso en una especie de road movie de viaje bastante sangriento y bastante tenso. La película tenía un aire trágico, una tensión, un suspense, unas actuaciones y sobre todo una puesta en escena que realmente te entristecía saber que no había cautivado al público, que el público no supo verlo en su exhibición en cine. Yo creo que Hijos de los hombres, vista ahora, ya casi 20 años después, es una verdadera joya, es una muestra perfecta de ese cine post-11S absolutamente pesimista y triste que te decía que nos íbamos a ir todos al guano en el nuevo orden mundial, y que sobre todo es un espectáculo de esos que solo puede facturar Hollywood. Y voy a acabar con una peli mucho más ligera, pero que os costó también a la Universal, el mismo estudio de Hijos de los Hombres, un verdadero pastizal. Estaba basada en unos cómics preciosos de Brian Lee O'Malley. Se titula Scott Pilgrim contra el mundo, y lo que hace es adaptarte toda la cultura, entonces por aquellos tiempos, hace 15 años,
un poquito menos de culto que ahora, yo creo, que es la de los videojuegos de 8 y 16 bits, la cultura pixel, ¿no? Que ahora yo creo que está mucho más asentada en los videojuegos por estos revivals que también se viven en este mercado concreto, y que sin embargo en su traslación al cine a manos del director británico Edward Wright, el director de la trilogía Cornetto con Simon Pegg y Nick Frost, películas cómicas de culto y de géneros variados, que aquí en su gran salto a Hollywood pues realmente no logró enamorar al público, pero la película es una marcianada y un despliegue de medios raro, que precisamente por lo raro que es, pues se gana ya la etiqueta de culto desde el principio, y que además pues yo creo que acierta mucho a la hora de reflejar, trasladar la estética de un dibujo animado o de un videojuego a un largometraje. Scott Pilgrim está enamorado de Ramona Flowers y tiene que vencer para lograr su amor a sus, creo que 7 exnovios, ¿no? Y cada uno de ellos pues tiene capacidades distintas, es como un final boss de una antigua fase de algún arcade de estos olvidados. La película era hilarante, tenía muchos cameos y muchos actores conocidos. Michael Cera era el imprescindible protagonista, y yo creo que es una película infravalorada, que aquí pues salió en una edición en disco que no tenía extras, pero que en Estados Unidos tenía un montón de ellos, quizá pues demostrando que no había interés ni mercado para esta película en España. Bueno, coméntame a ver si esta lista de películas de culto, fracasos infravalorados, llámalo X, llámalo como quieras, te ha enamorado. Déjame un like, tanto si sí como si no, porque nos ayuda a seguir haciendo vídeos, y un comentario sobre estas películas, o a lo mejor alguna otra que a ti se te ocurra, porque recuerda que esto es un poquito en base a mis filias y mis fobias. Hasta luego.